Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las pasiones que mueven el mundo del espectáculo. Hoy, prepárense para un viaje fascinante a las entrañas de un evento que ha prendido la chispa de la conversación en las redes sociales, un torbellino de emociones que se esconde tras el deslumbrante brillo de una de nuestras artistas favoritas. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en un drama detrás de cámaras, un cóctel de celos, que tuvo lugar nada menos que en pleno concierto de la carismática Demet Özdemir. Increíble, ¿verdad? Lo que se cuece cuando las luces se apagan y el público se entrega a la magia es, a menudo, tan cautivador como el espectáculo mismo. Así que pónganse cómodos, porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenerlos al filo de sus asientos. Antes de que nos dejemos llevar por este chisme jugoso que va a dar mucho que hablar, un recordatorio rápido y sincero: si todavía no forman parte de nuestra creciente familia, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse. Y para que estén al día con cada primicia, cada análisis y cada dosis de entretenimiento que preparamos para ustedes, no olviden activar esa campanita que les avisará al instante de cada nuevo vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa y cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, significa el mundo para nosotros. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al epicentro de la noticia. ¿Qué sucedió exactamente en ese concierto que ha encendido las redes y ha dejado a tantos preguntándose qué hay detrás de esa sonrisa radiante de Demet? La respuesta, como suele suceder en el intrincado mundo del estrellato, esconde matices y se desvela poco a poco, como una telaraña tejida con hilos de verdad y especulación. Durante una de sus presentaciones más esperadas, un evento que prometía ser un derroche de talento y energía, algo llamó poderosamente la atención. Pero no fue en el escenario principal, bajo los focos deslumbrantes que iluminan el éxtasis del público. El verdadero drama se desarrolló en las sombras, en esos espacios liminales donde la magia se gesta antes de que las luces se enciendan, en el corazón mismo de la maquinaria que hace posible un espectáculo de esta magnitud. Los rumores, y han sido bastante insistentes y persistentes, apuntan a un incidente bastante particular que involucró celos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque no estamos hablando de los típicos celos amorosos que podrían surgir en un set de rodaje o en un evento social. No, esto parece haber sido algo de una naturaleza mucho más compleja, entrelazado con la dinámica de trabajo, las ambiciones personales y, quizás, con la propia atención que nuestra querida Demet Özdemir genera a su alrededor, una atención que a veces puede ser una bendición y en otras, una fuente de tensión. Imaginen la escena: un concierto multitudinario, la energía palpable en el aire, Demet Özdemir, una supernova en el escenario, cautivando a miles con su voz, su baile, su presencia. El público, un mar de rostros extasiados, entregado a cada nota, a cada movimiento. Pero mientras ella, en la cúspide de su arte, tejía su hechizo sobre la audiencia, en la parte trasera del escenario, en ese microcosmos de profesionales que hacen posible la magia, un pequeño grupo de personas estaba viviendo otro tipo de drama. Un drama humano, lleno de matices y, como suele suceder con estas historias, con detalles escasos y un poco nebulosos, difuminados por la propia naturaleza del secretismo que rodea al mundo del espectáculo. Lo que se ha filtrado a través de canales discretos y susurros cautelosos, sugiere que uno de los miembros del equipo, una persona que trabaja codo a codo con Demet, sintió una punzada aguda de celos. Y aquí viene la sorpresa: no se trataba de celos dirigidos hacia un colega en el sentido romántico, sino de celos provocados por la atención que recibía otra persona. La verdadera complejidad reside en que no se trataba de una rivalidad profesional directa, de quien hacía mejor su trabajo. Era algo más sutil, más insidioso, la sensación de ser eclipsado, de ver cómo los esfuerzos, la presencia o las contribuciones de otra persona parecían acaparar una parte desproporcionada de la atención, o quizás de la aprobación, tanto de Demet como del equipo en general. Los rumores, con esa persistencia que los caracteriza, apuntan a que este miembro del equipo, cuya identidad se ha mantenido celosamente en secreto, una medida comprensible para proteger la privacidad de todos los involucrados y, por supuesto, la reputación de Demet, se sintió incómodo, incluso resentido, al observar la interacción entre Demet y otro profesional. Podría tratarse de un coreógrafo que había trabajado incansablemente en cada paso, de un director musical cuya visión había dado forma a la sinfonía del concierto, o incluso de alguien del equipo de producción que, por la naturaleza de su rol, había tenido una presencia más destacada durante los ensayos o la preparación del show. La intensidad de esa conexión profesional,
la aparente fluidez en su comunicación, el lenguaje corporal que transmitía entendimiento mutuo, o simplemente el hecho de que esa otra persona recibiera elogios, miradas de admiración o un reconocimiento visible por parte de Demet, habría sido el detonante. Seamos sinceros. En entornos de alta presión, de exigencia máxima y de constante escrutinio, como el que rodea a una estrella de la talla de Demet Özdemir, las emociones humanas pueden aflorar de formas inesperadas, a veces descontroladas. El estrés acumulado, la competencia implícita que a menudo acompaña a estos proyectos ambiciosos y el deseo humano fundamental de ser reconocido y valorado por el propio esfuerzo, pueden jugar malas pasadas, nublando el juicio y alimentando sentimientos que, en otras circunstancias, permanecerían latentes. Pensemos en la magnitud del esfuerzo que implica la organización de un concierto de esta categoría. Cientos, a veces miles, de personas trabajan incansablemente para que cada detalle sea impecable. Cada uno con su rol específico, su dedicación, su contribución. Y cuando uno siente que su aportación no es tan visible como la de otro, o que el brillo de otro parece eclipsar el suyo propio, es natural que surjan sentimientos de incomodidad, de frustración, e incluso de resentimiento. En este caso particular, se habla de que este miembro del equipo se habría mostrado distante, su lenguaje corporal denotando una clara frustración, y habría realizado comentarios sutiles, pero cargados de un trasfondo de resentimiento, a otros colegas. Incluso se menciona, en los susurros más discretos, que habría intentado, de manera poco disimulada, desviar la atención de la persona que, al parecer, provocaba sus celos, quizás insinuando errores inexistentes, minimizando su aporte al espectáculo, o intentando robarle protagonismo de forma indirecta. Lo más intrigante de todo este asunto es la pregunta inevitable: ¿cómo pudo esto haber afectado, si es que lo hizo, el ambiente general detrás de cámaras? ¿Se palpó la tensión en el aire? ¿Demet Özdemir se percató de algo? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Los artistas, especialmente aquellos con la experiencia y el profesionalismo de Demet, suelen tener una capacidad increíble para mantenerse enfocados en su actuación, para aislarse del caos que a veces reina a su alrededor y para canalizar toda su energía en ofrecer al público lo mejor de sí mismos. Sin embargo, es innegable que la energía negativa o la incomodidad de alguien en el equipo, incluso si no es percibida conscientemente, puede permear el ambiente. Un equipo cohesionado, donde todos se sienten valorados y apoyados, es fundamental para el éxito de un proyecto. Cualquier fisura, por pequeña que sea, puede tener un impacto, una sutil disonancia que, aunque invisible, se siente. Los detalles que se han filtrado, a pesar de su naturaleza fragmentaria, sugieren con fuerza que el foco de estos celos era un profesional que, por la naturaleza misma de su trabajo, tuvo una interacción muy cercana y destacada con Demet durante los preparativos del concierto. Quizás fue alguien que aportó ideas innovadoras para la puesta en escena, alguien que trabajó incansablemente en la coreografía, que se encargó de la dirección musical con una visión particular, o que simplemente logró establecer una conexión profesional muy fuerte y positiva con la artista, basada en la confianza mutua y el respeto. Y esa conexión, al ser observada por alguien que quizás se sentía menos valorado o más invisible, se convirtió, involuntariamente, en un catalizador para la manifestación de estos celos. Es fundamental recordar que en el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, la competencia puede ser feroz, y el reconocimiento, un bien extremadamente preciado. Cada miembro de un equipo, desde el más experimentado hasta el más novel, busca destacar, aportar su granito de arena y, en última instancia, sentirse parte integral del éxito de un proyecto. Cuando uno siente que ese espacio se ve amenazado, o que la luz de otro brilla con más intensidad, es natural que surjan emociones complejas, que afloren inseguridades, y que los celos, en este contexto, no siempre sean sinónimo de una envidia destructiva, sino a veces una manifestación de la propia inseguridad, de un deseo profundo de ser reconocido por el propio esfuerzo y de una lucha por la visibilidad. Ahora, la pregunta que seguramente muchos se hacen: ¿cómo reaccionó el resto del equipo ante esta situación? Los murmullos sugieren que algunos miembros del equipo intentaron mediar, o al menos minimizar la situación. Entendían que una atmósfera tensa y cargada de resentimiento no beneficiaba a nadie, y mucho menos a Demet, quien tenía la responsabilidad de ofrecer un espectáculo impecable y sin fisuras. Otros, quizás, optaron por mantenerse al margen, observando la situación con una mezcla de sorpresa, cautela y, quizás, un poco de incomodidad. Es un escenario delicado, porque involucra la intrincada red de las relaciones interpersonales y la necesidad de mantener la profesionalidad ante todo.
Interferir demasiado podría haber exacerbado las tensiones, mientras que ignorarlo por completo tampoco era la solución ideal. Encontrar el equilibrio, la forma correcta de abordar una situación así, es un arte en sí mismo. Lo que sí es un hecho irrefutable es que esta historia, aunque envuelta en rumores y especulaciones, ha puesto de manifiesto la complejidad inherente a las relaciones humanas, incluso en entornos profesionales de alto voltaje como el que rodea a una estrella de la talla de Demet Özdemir. Detrás de cada show deslumbrante, de cada aparición pública radiante, hay un universo de personas trabajando en la sombra, cada una con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias ambiciones y sí, sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades. Y a veces son precisamente esas emociones, esas imperfecciones humanas, lo que hace que las historias de las celebridades sean tan fascinantes, tan cautivadoras y a menudo, tan sorprendentemente cercanas a nuestra propia experiencia vital. En resumen, lo que se comenta, lo que se susurra en los pasillos y se debate en los foros, es que durante un concierto reciente de Demet Özdemir, un miembro del equipo habría experimentado celos intensos. No se trataba de una rivalidad amorosa tradicional, sino de una reacción ante la atención o la conexión profesional que observaba entre Demet y otro miembro del equipo. Esto habría generado una atmósfera de tensión palpable y, según los rumores más insistentes, algunos comentarios poco amables por parte de la persona afectada. Es un recordatorio contundente de que incluso en los entornos más glamorosos y tecnológicamente avanzados, las dinámicas humanas, con sus complejidades y sus contradicciones, siguen siendo fundamentales y, a menudo, determinantes. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante suceso detrás de cámaras. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las emociones, las pasiones y las complejidades que rodean a las grandes estrellas. ¿Qué les parece a ustedes esta historia? ¿Creen que estos celos, cualquiera que haya sido su origen, pudieron haber afectado de alguna manera el desarrollo del show? ¿Han presenciado ustedes alguna situación similar en sus propios entornos de trabajo, donde las tensiones interpersonales hayan jugado un papel en el resultado final? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios. Sus aportes enriquecen muchísimo nuestra comunidad y nos permiten ver estas historias desde diferentes perspectivas. No olviden, si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de este análisis, darle un buen me gusta. Y por supuesto compártanlo con sus amigos, con sus contactos, para que más gente se entere de lo que sucedió y podamos seguir creciendo como comunidad. Y si aún no lo han hecho y aman este tipo de contenido, les invito una vez más a que se suscriban al canal. No se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, análisis y primicias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su atención y su participación son lo más valioso para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por supuesto, más de ese toque de magia que tanto nos gusta desentrañar. Adiós.